Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Olmedo, bienvenidos a mi canal. En los últimos meses se ha discutido sobre si el PIB mide o no la pobreza y si el PIB es un indicador viable. Desde que el INEGI informó sobre el desempeño de la economía en su primer año completo como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, su desempeño fue negativo, es decir, con 0.01%. El mandatario comentó, y cito textual, no me importa tanto. Después, del mes de mayo del 2020, Andrés Manuel López Obrador comentó que los datos del PIB no le importaban mucho, puesto que él tenía otros datos y que había bienestar en México. Mencionó que se está trabajando en un indicador alternativo distinto al PIB para determinar el crecimiento económico, bienestar, grado de desigualdad y la felicidad del pueblo. Derivado de esta polémica, si es importante o no el PIB, por ello aquí te presentamos lo que debes de saber sobre el Producto Interno Bruto, qué es, para qué sirve y sus disyuntivas sobre el bienestar. Pero lo importante es que como tú y yo y todos mejoramos nuestro nivel de vida. Quédate hasta el final del video para que puedas desglosar estos conceptos y comprenderlos. Bienvenidos. Lo primero en donde se equivoca el presidente es que el PIB efectivamente no mide el bienestar, es decir, el desarrollo de un país. El PIB es la medida de valor de mercado de todos los bienes y servicios de consumo final que se producen en una economía en un periodo determinado, generalmente en un año. Hay que entender que es el principal indicador económico de un país, dado que si el gobierno dice que subió la economía o creció la economía, lo que realmente está diciendo es que el Producto Interno Bruto creció. Entonces, el PIB lo que realmente mide es la producción, en el entendido que el objetivo de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas. Es decir, el fin de la economía es el bienestar. Entonces, la lógica económica es que aumentando el PIB aumentaríamos los ingresos de las personas y esto significará para las mismas adquirir mejores autos, mejores casas, mejor comida y esto un mejor nivel de vida, puesto que el PIB tiene tres formas de medirlo: PIB por consumo, PIB por ingresos y PIB por valor agregado. Sin embargo, aquí tomaremos el PIB por consumo para entender esta dinámica. El PIB entonces es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno más exportaciones menos importaciones. En el entendido que el consumo es la acción de gastar en un producto o un bien o servicio para atender las necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Pero esto se considera consumo como la fase final del proceso productivo, es decir, el consumo final. Mientras que la inversión hay de todos tipos: pública, privada, personal, empresarial, etc. Pero lo que quiero que quede claro es que la gran mayoría de la inversión va a provocar empleo y por tanto estimulará la demanda agregada. Entendamos a la inversión como una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Es decir, una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con la finalidad de que se incremente con las ganancias. Mientras que el gasto público es la cantidad de dinero total que se desembolsa en el sector público para desarrollar sus actividades. Se encuentra el gasto corriente, gasto de capital, gasto de transferencias, gasto de inversión. Los principales objetivos del gasto público son distribuir la riqueza, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, permitir el acceso a la educación, garantizar una vida digna y mantener la paz social. Mientras que la balanza comercial son las exportaciones menos las importaciones. Entonces el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. Como decíamos anteriormente, esto es lo que conocemos como la balanza comercial. Esto es igual a la balanza comercial. Vamos a bajar un poco. Vamos a bajar un poco.
¿Ok? Pero veamos entonces, ¿cómo hacemos, por lo tanto, que el PIB crezca? Porque tenemos una igualdad económica. Es decir, el PIB, el Producto Interno Bruto, va a ser igual a la demanda agregada, que esto es igual al ingreso nacional. Esto es un axioma económico. ¿De acuerdo? Así es y está en gran parte a cómo decíamos que se mide el PIB. Entonces, en este sentido, si yo aumento el PIB, por lo tanto, entonces voy a aumentar la demanda agregada, por lo tanto, entonces voy a aumentar el ingreso nacional. ¿Ok? Entonces veamos, ¿cómo hago para aumentar estas variables? Lo que tengo que hacer, ¿cómo hago para aumentar estas variables? Porque si yo aumento estas variables, lo que entonces va a provocar es un aumento en el Producto Interno Bruto. Y por lo tanto entonces va a aumentar el ingreso nacional. Entonces, si yo aumento cada una de estas variables, por lo tanto entonces tengo un mejor nivel de vida. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo hacemos para aumentar estas variables. Esta es la base de la teoría keynesiana. Keynes, cuando estudia la economía, bueno, pues dice hay dos problemas. Por un lado está la inflación. Hay dos cosas que se tienen que solucionar. Por un lado la inflación. Pero por el otro lado, el desempleo. ¿Cómo erradico el desempleo? Pues está en función de mejorar las condiciones de vida y de tener un Producto Interno Bruto mayor. ¿Cómo entonces vamos a ver en la parte de arriba cómo mejoramos, cómo disminuimos el desempleo? Mientras que en la parte de abajo cómo controlamos la inflación. Entonces, ¿cómo mejoramos el consumo? El consumo entonces tendríamos que reducir impuestos. Si queremos reducir impuestos, es algo fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el entendido de esto está en función de esta variable. Es decir, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Ok? Si de alguna manera el ingreso es fijo, no podemos intervenir porque, bueno, pues eso también de alguna manera provocaría un aumento en la inflación. Lo que podríamos hacer es reducir los impuestos. Y si hay una reducción de impuestos, la gente tiene más dinero disponible, más ingreso disponible y entonces el consumo aumenta. ¿Ok? Entonces, obviamente, una política que puede aplicar el gobierno para mejorar el consumo, pues tendría que ser necesariamente una reducción de impuestos. ¿Qué más puede hacer? Pues también está en función de, veamos, cómo mejoro la inversión. La inversión tendría entonces necesariamente que bajar la tasa de interés. Una reducción en las tasas de interés lo que inmediatamente va a provocar es un aumento en la inversión productiva, derivado de que las personas que cuentan con cierto capital tienen dos opciones, o meter su dinero a una inversión productiva o meter su dinero a la inversión en instrumentos financieros o al banco. Entonces, en este sentido, cuando el sector financiero
tiene bajas tasas de interés, pues estas personas lo que tienen que hacer necesariamente es meter ese dinero a la inversión productiva. Esto necesariamente lo que va a generar es inversión y esto generará empleos y reactivará la economía. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, en este sentido, también lo que se puede hacer es mejorar o aumentar el déficit fiscal. El déficit fiscal. ¿Por qué? Pues un aumento en el déficit fiscal lo que va a ocasionar es necesariamente un mayor gasto de gobierno y va a provocar un aumento en la producción. Esta es una teoría keynesiana, hay que tener cuidado con el aumento en el déficit fiscal porque se ha comprobado muchas veces que luego el gasto de gobierno, un aumento en el gasto de gobierno no necesariamente tiene el mismo impacto en el aumento del PIB. Es decir, si yo aumento el 10% en el gasto de gobierno, necesariamente entonces tendría que haber un aumento acá del 10%, pero eso a veces no pasa, ¿no? Y bueno, es ahí ya situaciones sobre corrupción o ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿no? Entonces en este sentido hay que tomarlo con precaución esta variable. Y obviamente esto que decíamos que es la balanza comercial, esto lo podemos ver mediante aumento en los tipos de cambio. Un aumento en los tipos de cambio lo que nos va a originar entonces es que las personas, bueno, un aumento en los tipos de cambio lo que va a provocar es que va a aumentar los precios de los productos de importación. Entonces las personas se van a ver tentadas a consumir lo nacional y por el otro lado los productos nacionales lo que va a provocar automáticamente es que el precio sea menor. Entonces sean más competitivos a nivel internacional y bueno, pues esto trae ciertos beneficios. Otra vez hay que ver el caso de México porque un aumento en los tipos de cambio derivado de la gran dependencia que tenemos a nivel internacional lo que va a provocar es también una inflación importada porque tenemos muchos insumos que traemos del exterior y esto provoca, ¿no?, que los costos aumenten y bueno, pues de alguna manera la inflación. Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, la teoría nos dice eso. Por el otro lado, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esto tendríamos que hacer para disminuir los niveles de desempleo. Ahora, ¿qué hacemos para controlar la inflación? Para el control de la inflación, entonces tendríamos que ir por la parte de abajo y obviamente por lo contrario, ¿no? Tendríamos que, si queremos controlar la inflación, pues tendríamos que reducir el consumo, por lo tanto entonces tendríamos que aumentar los impuestos tendríamos que aumentar las tasas de interés reducir el déficit fiscal, el gasto de gobierno, ¿no? Y por el otro lado, pues tratar de reducir los tipos de cambio. Aunque ojo, pues obviamente esta es una variable que no se controla, ¿no? Es una variable externa que de alguna manera, bueno, pues el gobierno no tiene tanto control. Entonces, en este sentido, bueno, pues esto es lo que tendríamos a grandes rasgos que hacer para poder aumentar los niveles de PIB en el sentido de mejorar las condiciones de vida, pero también cuando tenemos ciertos problemas ya de inflación, pues tendríamos que hacer el efecto contrario.
Veamos, ¿cómo se mide el PIB? En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el encargado de calcular el PIB de cada trimestre. Para ello, utiliza información estadística de encuestas de establecimientos y en los hogares y los registros administrativos de dependencias de gobierno. Entonces, lo que tenemos que entender es si puede haber un desarrollo sin crecimiento económico. Si bien el presidente establece que está a punto de sacar un nuevo indicador alternativo, tendríamos que analizar primeramente el índice de desarrollo humano propuesto por Naciones Unidas y ver en qué nivel andamos, compararlo con nosotros. El PIB es un indicador de crecimiento económico y no tiene nada que ver con el desarrollo. Obviamente la pregunta es si pudiera existir desarrollo sin crecimiento. Entonces, ¿habrá desarrollo sin crecimiento? Hay algunos países que han optado por estas vías, que si bien es cierto, no han tenido un desarrollo económico como lo podemos ver con países como Corea del Sur, ¿no? Pero, bien es cierto, han optado por otra vía, el cual es Bután. En el caso de Bután, un país de 735,000 habitantes, donde se calcula el índice de la felicidad nacional bruta, donde han optado por calcular la felicidad en lugar de cifras económicas, tal vez por su tradición budista, lo que se traduce en la premisa de la felicidad y el bienestar, y en segundo plano de los bienes materiales. En México, en los últimos años, no hemos tenido un crecimiento que permita erradicar la pobreza. No en este sexenio, ya en sexenios pasados. En sexenios pasados crecíamos al 2%, lo cual no era suficiente. Ahora en este gobierno no hemos crecido ni siquiera ese 2%. Si antes con un 2% no era suficiente, pues ahora menos. Y aquí no quiero que se politice el tema del PIB, puesto que se han pasado gobiernos de distintos partidos y nadie ha podido resolver el tema de la pobreza, puesto que en México no se tiene una política de largo plazo. Cada 6 años nos tenemos que reinventar, cada 6 años parece un país nuevo, y así no se puede alcanzar un desarrollo, puesto que esta variable necesariamente tendrá que ser transeccional. No podemos alcanzar ni siquiera un crecimiento estable en 6 años. No podemos tirar a la basura lo que ya se ha venido construyendo para empezar de cero. Esto es absurdo. Ojalá algún gobierno entienda que para que México pueda mejorar los niveles de desarrollo, alguien tiene que sentar las bases y al ser una democracia, él no verá los resultados. Puesto que esta mezquindad de nuestros gobernantes de no hacer nada para que gobiernos futuros no obtengan o no disfruten de este logro, condena a millones de mexicanos a la pobreza. Esto es la importancia del PIB. Si bien es cierto el PIB no mide el desarrollo económico, tendrá necesariamente que haber un crecimiento económico para alcanzar el desarrollo. Al menos esto es lo que nos dice la teoría. Esto no se va a lograr sin una política a largo plazo, sin una visión de hacia dónde tenemos que construir un México competitivo y un México en pro del crecimiento económico y en pro de la competitividad. Si no tocamos temas de competitividad, si no tocamos temas de productividad, este país no se ve por dónde pueda salir adelante. Espero que la información te sea de utilidad. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Y como siempre, no olvides que primero lo viste con Olmedo. Hasta luego.